base de trabajo es el Siglo de Oro. ¿Qué tal? Pues soy Daniel Alonso, soy director y actor residente en España, pero trabajo con frecuencia en la ciudad de Nueva York, además de otras ciudades con grandes cantidades de público hispanohablante, como puede ser Washington, D.C. Actualmente estoy trabajando en dos obras de teatro, de las que hablaré posteriormente, de Siglo de Oro, por lo que es un poco mi trabajo. La base de trabajo es el Siglo de Oro. Bien, yo empecé trabajando como actor, como todo el mundo, en la televisión, porque era un poco lo que cuando eres joven, lo que te piden y lo que te pide el cuerpo y lo que te piden los productores. Después de trabajar en televisión surgió una oportunidad. Y hay veces que en la vida, cuando surgen algunas oportunidades, el cuerpo te avisa de que eso es distinto a lo anterior que has hecho. Y era una oportunidad muy complicada, la de entrar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en España. Es complicado entrar porque hay unas pruebas en donde hay una gran demanda y una poca oferta. Se presentaron 1000 y pico personas para unos 20 puestos y tuve la gran suerte de entrar. Al final, cuando trabajas con el verso español, es como cuando trabajas con violines. Se crea una musicalidad en tu oído y los músicos, igual que tocan a veces en clave de sol o en clave de fa, unas otras veces, las personas que hacemos siglo de oro tenemos, digamos, esa distinción en general. Luego hay gustos, hay prioridades, pero sabemos distinguir un poquito ese lenguaje un tanto elevado del siglo de oro de Lope, Calderón, de Tirso y de los demás autores. ¿Qué pasó? Después de 5 años en la Compañía Nacional empezaron a salirme trabajos de siglo de oro. Uno de ellos con un director con el que yo era su ayudante, porque aparte de actor empecé a ser ayudante de dirección, ahora diré por qué luego, y un director que era Mariano de Paco, el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Es decir, es como el ministro de la Cultura, el Deporte y el Turismo en Madrid. Yo era su segundo de dirección y entramos en esta aventura de Nueva York, en una compañía llamada Teatro Círculo. Bueno, en primer lugar, hay una gran diferencia a nivel de mercado. España es un país con gran oferta cultural, pero también una gran demanda cultural y sobre todo una gran demanda de público de siglo de oro. Es decir, las obras de siglo de oro suelen tener bastante público. Lógicamente, hay éxitos y hay fracasos, pero en España hay un gran número de personas que disfruta viendo el Siglo de Oro. No es una cuestión solo cultural de un grupo reducido. Es un poco como los music halls. No tienen tanto público como los music halls, pero sí una cantidad muy elevada. Sobre todo porque hay una compañía, la Compañía Nacional, que hace todos los días del año programación de teatro de Siglo de Oro. Y todos los días llenan, casi todos. Pero eso incluye mucho público. En Nueva York hay como una especie de secta de personas que nos gusta el siglo de oro y vamos, en vez de a la iglesia a hacer cánticos, a ese teatro a hacer cánticos de siglo de oro. Cada vez ese público está aumentando, pero requiere un poquito todavía de tiempo, de infraestructura, requiere también un poquito de mejora de calidad que se está teniendo, porque hasta ahora se hacía el siglo de oro como se ha hecho en los últimos 20 o 30 años, sobre todo, digamos, por el público más latino, esa es mi opinión, y ahora está habiendo un cambio, una revolución. Eso no quiere decir que haya que hacer Hamlet en calzoncillos, no, pero que se está cogiendo los textos desde otra perspectiva. Claro, bueno, aquí sabéis todas mucho de teatro y todo el que escuche esto o lea esto es que le gusta el teatro. Entonces sabrá que hay distintos tipos de directores. Es normal, muchos directores se hacen directores por la experiencia, otros directores lo han estudiado, otros son dramaturgos que quieren dirigir sus propios espectáculos. En mi caso me hice director por dos razones. Y ahora hablo de por ese salto de actor a director. Uno, porque yo estudié psicología. Además de arte, soy licenciado en psicología. Entonces, antes de un estreno, si vas entre cajas, ves a los actores que hay. Uno repasando el texto muy nervioso,
otra vomitando, otro llamando a su madre diciendo, no puedo, no puedo. Y yo estaba sentado tranquilo esperando a que me tocara. Y entonces poco a poco los directores fueron diciendo que este chico venga conmigo y sea mi ayudante de dirección en vez de mi actor, porque había algo de, no es que todos los psicólogos seamos tranquilos, pero había algo de calma y de organización que yo tenía y otros perfiles del teatro no. Por otro lado, soy actor, soy un director que vengo de la actuación. En el fútbol, en el o soccer, en vuestro caso, se distinguen mucho los entrenadores que han sido futbolistas y los que no han sido futbolistas. ¿Por qué? Porque para los directores o los coaches que venimos de haber actuado, que venimos de haber jugado en el campo, valoramos mucho a los actores. No porque seamos, digamos, no porque seamos ex actores, sino porque el teatro se puede hacer, ahora que no me oye Israel, Franco Müller, que es el iluminador con el que trabajo, el teatro se puede hacer sin luz por el día, el teatro se puede hacer sin elementos de sonido, con la voz o con teatro mímico. El teatro se puede hacer sin director, suele salir mal, pero se puede hacer sin director. Se puede hacer sin dramaturgo, improvisando, pero hay algo con lo que no se puede hacer teatro y es sin actores. Entonces, ¿cómo dirijo yo y qué he adoptado de la actuación? Intentar sacar el mayor provecho de los actores, porque al final, si mete Messi o Cristiano Ronaldo el penalti, gano yo también. Teatro Círculo es una compañía que tiene ya bastantes años, de hecho es el 30 aniversario, es una compañía que ha crecido mucho, dirigida por José Cheo Oliveras, en la que yo entro como una pieza más como ayudante de dirección de un director que es Mariano de Paco. Teatro Círculo trabaja mucho, y yo creo que el teatro hispano en Nueva York, por familias. No es una cuestión de enchufe o de yo meto a este porque es mi hijo o mi sobrino, sino porque la gente que suele trabajar cómoda con otra gente en Nueva York, en el teatro, repiten. Es normal. Yo me entendí con estos productores, yo me entendí con este sistema de producción, yo me entendí con las nuevas direcciones que ellos pedían y entonces pues nos ayudamos los unos a los otros. He estado de ayudante de dirección, poniendo las sillas, preparando los cafés, encantado, imprimiendo todo y ayudando a todos los actores. Pasé a ser actor en un momento dado en donde hubo que hacer una sustitución y entonces lo más rápido y lo más sencillo era que lo hiciera yo. Poco a poco fui creciendo en mis papeles y finalmente ya he dado ese paso de ayudante de dirección, actor a director, que sigo poniendo las sillas y haciendo los cafés porque me encanta que la gente esté contenta. Bueno, La Monja Alférez fue una propuesta que hizo Teatro Círculo a través de una puesta en escena que hizo la Compañía Nacional de México. Desde Nueva York vieron que la Compañía Nacional de México había rescatado este texto, lo habían hecho y les había funcionado. Les había gustado mucho al equipo de producción de Círculo. A partir de ahí decidieron hacerla y empezaron con la versión, porque esta obra tiene 645 personajes aproximadamente en la primera jornada y 1000 en la segunda, y entonces había que hacer un trabajo grande de versión. Además de ese trabajo de versión, esa obra no ha sido muy realizada. Curiosamente, cuando el tema es muy atractivo y muy comercial, no se realiza. ¿Por qué? Porque una cosa es el argumento, érase una vez, y otra cosa es 2 horas de función. Entonces hicimos esta adaptación en donde primero resolvimos problemas prácticos, es decir, adaptación de personajes. Segundo, problemas dramatúrgicos, es decir, limar las escenas que son débiles y potenciar las escenas que son fuertes. Y luego yo como director propuse hacer un doble salto mortal, que es un poco lo malo de contratar a alguien joven, que intenta siempre hacer algo un poco distinto, e incluir un personaje trans en la obra a modo de trovador, a modo de narrador, a modo de romancero que cantara las aventuras de esta monja alférez. ¿Qué intenté hacer yo? Uno, resolver el problema de que la obra tenía algunas debilidades y cargarme algunas escenas por dramaturgia. Dos,
resolver el final, convertirlo todo en una cuestión metateatral, que el espectador no viera la obra de teatro, viera la obra de teatro sobre la leyenda. Y tres, potenciar la figura de Catalina de Erauso. Había cosas en la obra original que yo quería quitar porque no funcionaban, pero había cosas que quería poner porque yo me leí la biografía de Catalina de Erauso. Lógicamente, como todas las biografías, están un poco alineadas, un poco exageradas, no pasa nada, me gusta, lo acepto. Toda gran historia merece ser adornada, dice Gandalf en El Señor de los Anillos. Y entonces vi cosas de la biografía que eran muy atractivas y quería introducirlas, quería meterlas. Y entonces la introduje a modo de leyenda, con este cantante que nos cuenta esta historia. ¿Os acordáis de Aladín y la lámpara mágica, que también está establecida a partir de una leyenda, de la lámpara? No, la historia no es de Aladín, la historia es la lámpara. Pues pasa igual, en la historia de Aladín surge la historia de Aladín a partir de la lámpara. De hecho, en la película, si os acordáis, empieza con un comerciante que vende esa lámpara al espectador. Pues yo lo que quería era hacer lo mismo, vender esta historia al espectador, que entendiera que la espada de Catalina y ese personaje femenino, potente, fuerte, rebelde, transgresor y adelantado a su tiempo, tuviera más importancia que el propio personaje de Catalina en la obra. Entonces, yo creo que la recepción fue muy positiva, lógicamente, pero soy consciente de que es una obra que tiene momentos que son menos atractivos que a lo mejor La vida sueño, ¿no? Que son textos que se entienden mejor. Y esta obra es una obra de muchas escenas son de dos personajes que hablan, hay algunos giros que se entienden mejor que otros, hay algunos personajes que se entienden mejor que otros. Hubo un momento en donde una función que yo tenía delante a unos americanos, y cuando acabó la función, dijo uno americano en inglés al otro, me ha gustado todo y lo he entendido todo, pero hay una cosa que no he entendido y es por qué hay un personaje femenino que sufre una violación, no es una violación violenta, pero es una violación. ¿Por qué ese personaje acaba intentando casarse con su violador? Efectivamente, digamos, hay un background histórico con el siglo de oro español que está envejeciendo mal y se está cambiando ya poco a poco en España. De hecho, ahora nosotros en el alcalde de Zalamea hemos cambiado un poco el argumento porque hay también una violación y el hermano de la violada intenta asesinar a su hermana porque ha perdido su honor. Nosotros lo hemos quitado, eso ya no está envejeciendo bien. No es que quiera cambiar los cuadros de los museos para hacerlos actuales y socialmente positivos, pero sí que creo que como gente de teatro tenemos la misión de intentar actualizar las obras positivamente para nuestra sociedad. Y entiendo que esos temas, pues a lo mejor no se entendieran del todo y entiendo que la obra no es tan vistosa como puede ser El alcalde de Zalamea, que es una obra más entretenida. Pero claro, la gente disfrutó mucho y le sorprendió sobre todo el tema de que una persona como Catalina de Erauso pudiera vivir así en el siglo de oro en España. A lo mejor les pilla más lejos porque no han estudiado esa historia que nosotros en Europa estudiamos, vieja, ¿no? Estados Unidos al final y al norte de América, Canadá también son países jóvenes, pero tenía muy buena recepción en cuanto a nivel social. Muy buena. Ahora la compañía Teatro Círculo tiene una gira por España en donde viene con nuestro último espectáculo, La Monja Alférez. Iremos al Festival Internacional Iberoamericano de la Comunidad de Madrid, que se llama también Clásicos de Alcalá. Y también iremos a un nuevo festival en España que Círculo no ha ido todavía. Círculo ha actuado en Alcalá, ha actuado en Madrid y ha actuado en Almagro. Pero este año vamos a otro festival que se llama Olmedo. Olmedo os sonará a lo mejor del Caballero de Olmedo, de esta obra de Lope de Vega, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, y vamos por primera vez.